chiles míos, una emisión más a este su canal Tarot y Magia by Mystic Moon. El día de hoy vamos a hablar sobre Yule, que por cierto, antes de comenzar les deseo un feliz Yule para todos o una feliz Navidad, dependiendo lo que pues estén celebrando. Vamos a comenzar hablando sobre el origen del Yule, que sería nuestro solsticio invernal, siendo esta una de las fechas brujiles en donde se conjugan dos temas divinos súper importantes dentro del ciclo anual. Incluso esta festividad toma muchísima más fuerza que el de la celebración del Estíbal, ya que durante la celebración del Estíbal, donde estaría gobernando el dios del acebo, conocido como el dios menguante, se entiende que reina la diosa blanca desde la oscuridad, es decir, que la oscuridad vence a la luz. Ahora, en esta segunda mitad o en este segundo periodo del año, llega justamente el dios Sol, que sería el dios del roble, a vencer al dios del acebo para que reine la luz sobre la oscuridad. Donde entonces la dama blanca o la diosa blanca estaría reinando desde la vida y la muerte. También vamos a mencionar que la palabra Yule proviene del escandinavo y según Beda el Venerable, esto hace referencia a la palabra rueda, significando justamente la muerte y el renacimiento de el rey roble sobre el rey del acebo, o el dios roble sobre el dios del acebo, que justamente marcan la diferencia del segundo periodo del año, que hace referencia al solsticio invernal. Ahora, para hablar un poquito más sobre la historia de Yule, también nos tenemos que remontar a la historia cristiana, porque es una celebración que tiene mucho peso en la población mundial, esta parte de religión que celebran la Navidad. Entonces, para hablar de este punto, primero quiero mencionarles que los pueblos escandinavos, los germanos, los romanos, los celtas, los vikingos, etcétera, ya celebraban lo que serían, obviamente, cada sabbat y en base a las tradiciones paganas. Pero en este caso, el solsticio invernal lo estarían haciendo desde las fiestas saturnales. Y es muy importante mencionarles que incluso durante todo el proceso de cómo lo realizaban, que ahorita se los voy a platicar, tenemos que tener muy claro que cuando yo entre a hablar sobre la comparativa con el tema cristiano de cómo manejan la Navidad, es porque me estoy tratando de darles a entender que es una usurpación, es robar la identidad o tratar de robar la identidad de estas festividades para desplazar de esta manera a los paganos. La celebración de Yule básicamente en estos pueblos que les acabo de mencionar se hacía iniciando con un sacrificio en ofrenda a sus dioses. Una vez terminando el sacrificio, los animales que se sacrificaban se utilizaban para hacer un gran banquete, en el cual bailaban, se divertían. También estos días siguientes de los saturnales los utilizaban y aprovechaban para hacer sus distintos rituales. De esta manera ofrendarían a sus dioses de la fertilidad. Incluso una de las tradiciones que yo normalmente practico al día de hoy es el de la quema del leño de Yule, porque el leño de Yule, a la hora de que se está quemando, alejará a los malos espíritus y pasando el tiempo de quema del leño, las cenizas deben esparcirse sobre la tierra para ofrecerlas como ofrenda a los dioses de la fertilidad. De esta manera se podría asegurar un buen año de cosechas, un año fértil y un buen año en general, en todas las cuestiones. Entre otros ritos que se hacían, así como ir a cortar el famoso árbol de Navidad o el árbol de Yule. Básicamente, en estos pueblos, cuando se iba a cortar el árbol y se metía a la casa, hace referencia a Yggdrasil, que sería el árbol que representa a los 9 mundos o a los 9 universos. Entonces, básicamente, esta historia que todos vivimos y que posiblemente acabo de destruir tu infancia en unos 4 minutos, porque nosotros crecimos o la mayoría, por ejemplo, en mi familia, con esta idea de la Navidad católico-cristiana y el niño Dios y el árbol, etc. Pero ahora sí, para poder ingresar un poquito más a la historia, vamos a empezar a hablar de esta parte católica para entender un poquito por qué son tan parecidas estas prácticas. En realidad, y es una tristeza, pero la única verdad es que fue el aprovechar justamente tomar
estas prácticas paganas para poderlos desplazar, para empezar, según ellos, poder practicar sus celebridades sin ser molestados, pero en realidad fue una forma de tratar de erradicar el paganismo. Bueno, ahora vamos a pasar con la segunda parte de lo que sería esta historia de Yule referente un poco más a la religión cristiana. Ahora, para explicar un poco esta parte religiosa de lo que sería la Navidad, vamos a comenzar con que en esta parte de religión toman la Navidad como con esta parte de culturas robadas, ¿no? Porque se roban esta parte del renacimiento del dios Sol, en el cual lo ejemplifican con Cristo como el dios Sol. De hecho, esto ocurre en la era de Piscis. Incluso la iglesia no tenía registros de la fecha exacta del nacimiento de Jesús, al menos no en los evangelios hasta ese entonces, siendo hasta el 273 que de hecho no dan un paso simbólico para marcar la fecha exacta en el yemal. Hay otras deidades solares que empezaron a comparar las historias, como por ejemplo el persa Mitra, que también es un dios solar que coincide justamente que nace en el solsticio invernal. De hecho, brujiles míos, más tarde el arzobispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, explica que fijaron esta fecha justamente para que, la fijaron y además la nombraron como el sol de la rectitud, para que mientras los paganos, entrecomillamos aquí, estuvieran ocupados en los ritos profanos, no pudieran molestar a los cristianos con sus celebridades. Y bueno, brujiles míos, viendo esto desde un punto de vista pagano o sagrado, realmente estamos hablando de la misma celebridad, ya sea Yule o Navidad. Aquí el punto es que, por ejemplo, otra de las menciones que se hacen es que San Agustín reconoce la importancia y la veracidad de estas festividades, por lo que se apresuró a decirle a los cristianos que tenían que celebrar esta fecha más por quien haya creado al sol que por el sol mismo ya existente. En Belén, en la versión de la Virgen, la equiparaban con la diosa que entonces estaría reinando desde la vida en la muerte en este periodo. O sea, todo fue un sincretismo total de las tradiciones paganas que pues pasaron a transgiversar absolutamente toda la información de lo que es la Navidad o el Yule. Bueno, y sobre esto pues existen distintos tipos de leyendas, de historias y de culturas, ¿no? Que van a tener su versión, pero básicamente van a hacer referencia a lo mismo. Y brujiles míos, y vamos a continuar con esta parte de la historia en donde vamos a hablar un poquito de Santa Claus, en el cual básicamente aquí yo les voy a explicar un poquito esta degradación que sigue ocurriendo con las historias que fueron tomadas del paganismo, porque se conoce este famoso nombre del viejo Nick, que la iglesia lo manifiesta como el diablo, en el cual realmente el nombre de Nick, por el cual lo están referenciando, es justamente otro de los nombres que se le da a Odín en una de sus representaciones como el dios del acebo. Incluso finaliza lo que sería este periodo menguante como Satán o como el más festivo de todos los dioses. Hay un tema interesante en todo esto porque pues tenemos mucho la idea de que va Santa con sus ranitos, ¿no? En realidad se trataría de Odín encima de su caballo blanco que se llama Sleipnir, y de esta manera él estaría premiando a los niños que le dejaran un poco de heno al caballo, un poco de agua por el viaje que estuvo haciendo para cuidar a su reino. Y por cierto, también un punto similar que hay con esta historia similar a esto ya ocurriendo en Italia, ocurre esta epifanía, pero en lugar de Santa Claus, bueno, evidentemente era una bruja encima de una escoba que pues rondaba encima de las chimeneas y dejaba regalitos a los niños. Entonces, todas estas historias realmente han sido tremendamente transgiversadas a raíz de la religión, con el único fin, y así tal cual, de tratar de erradicar el paganismo y pues dominar más territorio, ¿no? Por cierto, la bruja
es de nombre Befana. De hecho, se le conocía como la dama bruja Befana. Para finalizar, brujiles míos, les quiero mencionar que todo este tema del solsticio invernal fue retratado en el Antiguo Egipto, en forma del ritual de Isis que hace penando 7 días durante el santuario de Osiris. De esta manera estaría vagabundeando, por así decirlo, expulsando su dolor en búsqueda de los pedazos cercenados de su cuerpo. Se apoya muchísimo también, en base al texto de lo que serían los cantos fúnebres, se apoyan muchísimo también en su hermana Neftis, ya que reflejaría su lado oscuro y de esta manera se volvería en ella para lograr el renacimiento de Osiris. Bueno, posteriormente a esto empezarían a sonar los sistros de Isis, o el sistro de Isis más bien, es uno, en el cual lograrían desenterrar a Tifón o a Set, que sería el hermano quien le daría muerte. Una vez hecho esto, saldrían los sacerdotes de sus santuarios, mostrando al bebé que sería el hijo prometido, mostrándose a las personas que les tenían devoción. De esta manera empezarían a gritar que se habría creado entonces la luz y que la Virgen había parido. De hecho, aquí lo interesante con el fallecimiento de Osiris en este cambio cíclico que son los sabbats, tendríamos que el 21 de diciembre es cuando se entierra el fallecido Osiris, ¿no? Pero el ritual de momificación estaría comenzando el 3 de noviembre. Y hablando del 3 de noviembre, estamos hablando de que ya estamos en Samhain. Siendo que para el día 23 de diciembre nacería su alter ego, que es Horus. Entonces, la conclusión de esta historia es que Osiris y Horus representarían al mismo tiempo las imágenes de los dioses solares. Y bueno, brujiles míos, si les gustó esta emisión, los invito a que me regalen un like, le den clic a la campanita, se suscriban al canal. Recuerden que si le dan clic a la campanita les llegará notificación de cada que subo contenido. Les agradezco muchísimo, espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en una próxima emisión. ¡Feliz Yule!